¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Periodistas aquí por Televisión Regional. Programa número 27. Como no soy del escolazo, la verdad que no sé qué. Ustedes No tampoco estamos perdidos. Cuando no hay 17, 22, que es lo más fácil, ya el 27 se complica. Bueno, como siempre decimos, un programa para profundizar ciertos debates con invitados. Venimos de algunos programitas donde hemos tomado el atrevimiento de hacerlo solos, Sí, ¿no? sí. Profundizando algunas cuestiones digamos, puntuales de datos. Me han comentado el último programa, fundamentalmente me lo han comentado. ¿De qué ¿no? lado? ¿De qué lado se lo han comentado? Intermedio. Ah, bien, nos quedamos tranquilos. Entonces fue un programa bastante álgido. ¿No? Sí. Bastante. Bueno, Juan, el invitado de hoy es una persona que actualmente es concejal, ¿no? Y daría la impresión que le queda poco tiempo para pasar a ser diputado. No, para pasar a ser diputado nacional, ¿no? Sí, yo cuando se lo dije en la radio le digo, ¿ya sos diputado? Me dijo, no, todavía no. Todavía no, o sea, si bien los votos le han dado, hay que esperar la definitiva. ¿Lo presenta usted? Bueno, el señor Enrique Esteves, un joven. Sí, un sí. joven. Sigue siendo joven, por ahora. No, es joven. 35 años tiene. 36. 36. Bueno, no llegó a las 4 décadas. No, ya está. Hoy dice que el hombre, digamos, de hoy, cumpliendo 60, es el viejo hombre, digamos, de los 80. Entonces, 20 años siempre para abajo hay que tirar. Hay casos excepcionales. Bueno, sí. Vamos a arrancar para charlar con Quique muchos temas, ¿no? Sí. De la política local y nacional. Fundamentalmente hay un tema, ¿no? Que es, en el 2015 fue la ola amarilla. Hoy parece que esa ola cambió. Y se ve en el país, ¿no? ¿Cómo se hace desde Consenso Federal para tratar de esquivarle a esa ola? A ver, obviamente es como una historia medio pendular, ¿no? Vamos de un extremo al otro, donde lamentablemente no sería ningún problema que cambien los gobiernos de signos políticos, pero cambiamos cada 4 años, sí, de estrategias de gobierno. Porque lo que falta en la Argentina, obviamente, son políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. Lo lamentable de esta situación es que nosotros tenemos problemas que son muy graves, podríamos decir estructurales, porque cuando uno habla de más de un 35% de pobreza, de más de un 50% de jóvenes menores de 14 años, es decir, niños y niñas que viven en la pobreza, la inflación que tenemos, el nivel de desempleo, todo este tipo de cuestiones son problemas ya estructurales de un país que para poder resolverse, generalmente la experiencia dice que los países que pudieron sobrepasar estas dificultades lo hicieron acordando 5 o 10 puntos que se sostuvieron por lo menos por 15 o 20 años. Y nosotros creemos que a la Argentina lo que le falta es eso. Por eso proponemos Consenso Federal, que es desde nuestro punto de vista, obviamente, es una alternativa superadora a este vaivén de la historia de la grieta en este momento, donde ya vimos que los dos modelos de gobierno, tanto el del macrismo como el del kirchnerismo, no han logrado resolver ni siquiera apuntar la dirección para resolver estos problemas. Al contrario, Macri lo fue profundizando. Bueno, yo cuando venía para el canal, charlaba con el tachero y él me pregunta, ¿y cómo lo ves esto vos? Y le digo, vos sabés que yo no sé cómo verlo, cómo decirlo, porque en el 2015 la tenía clara que iba a pasar esto. Tengo 60 pirulos, le digo, y la tenía clara en ese momento. Hoy me genera dudas este futuro, con el gobierno que uno plantea que como están dados los números, como salieron las PASO, va a ser el que gobierne, que es el Frente de Todos. Pero uno tiene un interrogante ahí.
de cómo va a ser el gobierno del Frente de Todos. Lo va a encontrar, en ¿no? el caso de que... No, lo que va a encontrar es tierra arrasada. Primero que va a encontrar tierra arrasada. Sí, algo cíclico en este país cada 15 o 20 años, no sé, ¿no? Sí. Esto de un gobierno como el actual y después, como hablábamos fuera del micrófono, cómo se va reinventando el peronismo en todo esto, ¿no? Bueno, eso es... Si bien hay una amplitud en el Frente de Todos que trasciende el justicialismo, porque hay otra fuerza, ¿no? Pero digamos, la matriz es esa, ¿no? Sí, yo creo que hoy por hoy, independientemente de quien sea electo finalmente presidente, lógicamente creo que hay muchas probabilidades de que sea Alberto Fernández. Nosotros estamos peleando para que Roberto Lavagna, porque las encuestas así lo dicen, sería el único candidato que podría ganarle a Fernández en un eventual balotaje. Claro. Lo cierto es que obviamente la distancia es muy grande de votos. Yo creo que cualquier presidente electo va a tener que recurrir lógicamente a acuerdos lo más amplio posibles, desde el aspecto económico para poder poner en movimiento la producción y desde el aspecto social para contener una situación social que es una olla a presión, ¿no? Digamos, la situación hoy de muchísimas familias argentinas es desesperante y eso requiere de medidas urgentes, ¿no? De corto plazo para salir un poco o para poner paños de agua fría a esta situación, digamos, para después trabajarlo en y después sí profundidad, poner claro. en marcha obviamente una economía que apunte a generar riqueza en base a la producción y al empleo en nuestro país y no en base a la especulación financiera como propone claramente Mauricio Macri. Vos recién marcabas el tema de ponerse de acuerdo en 4, 5, 10 puntos, ¿no? Eso ya lo vienen planteando, yo recuerdo que lo escuché en su momento a Hermes Wiener, en un tiempo, lo he escuchado a Guillermo Esteves Boera, tu viejo, también hace 30 y pico de años atrás. Esto sucedió en Uruguay con el Frente Amplio, sucedió en Chile, que tuvo la alternancia dentro de la misma coalición que rompió en su momento Piñera, ¿no? Pero, ¿por qué en la Argentina no podemos? ¿Por qué no podemos? Yo, obviamente no necesariamente tiene que haber una continuidad de un gobierno de un mismo signo político para que haya una continuidad en las políticas de Estado, en las políticas públicas. Yo te doy un ejemplo, en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe existe un plan estratégico. Digamos, en Rosario ya vamos por el 10º plan estratégico. El plan estratégico no lo armó el socialismo en este caso. El plan estratégico es una cosa mucho más amplia en la que ha participado de manera activa toda institución viva de la ciudad, digamos, representativa. Tenemos un Consejo Económico y Social que va monitoreando los avances de ese plan estratégico y el próximo intendente que venga, bueno, ya sabemos que hoy es Pablo, ¿no? Pero digo, Pablo Hapkin, pero en el caso de que no hubiera sido Pablo y que hubiera sido de otro signo político, hay una continuidad ya institucionalizada de un diálogo en el marco de un Consejo Económico y Social que va trabajando temas en paralelo a lo que va haciendo el Poder Ejecutivo. En Argentina falta eso. Nosotros no vamos a poder construir un modelo de desarrollo productivo que contemple las economías regionales, que genere empleo, si no tenemos medidas de producción y económicas que se sostengan durante mucho tiempo. Esto es una realidad y es de sentido común. El problema que hay es, creo que son dos cuestiones. El primero está vinculado a una idea generalizada del cortoplacismo, el corto plazo. Eso obviamente anula cualquier posibilidad de planificación estratégica a mediano y a largo plazo. Y lo segundo es que da el nivel de irresponsabilidad del macrismo y del kirchnerismo de buscar resultados rápidos en términos de construcción de poder en base a la confrontación permanente, también obviamente anula cualquier posibilidad de acuerdos, porque si yo para construir poder y para juntar votos busco, digamos, ya empiezo saliéndome de la categoría política democrática de un adversario, busco un enemigo a quien le echo la culpa de todos los males que hay en nuestro país y de la sociedad, y entramos en una escalada de confrontación permanente, después con mi enemigo yo no puedo lógicamente sentarme a acordar. Digamos, y esto es lo que le pasa al macrismo y al kirchnerismo. No se pueden sentar porque el hecho de sentarse, que es algo lógico y normal en la democracia y necesario para
para su metodología política es un acto de traición. Seguro. Venís recorriendo mucho con Roberto Labaña también, han participado también en diferentes charlas. Enrique, los puntos que ha marcado una persona que le ha tocado, digamos, encaminar un país en uno de los momentos históricos más álgidos que hemos tenido en esta República Argentina, ¿cuáles son los que ha marcado Roberto Labaña en torno, digamos, 4 o 5 puntos fundamentales para reordenar esto y darle un curso en el tiempo, ¿no? Sí. Lo primero, como te decía, institucionalizar el diálogo. Él lo propuso inmediatamente después de las elecciones primarias del 11 de agosto. Institucionalizar un diálogo quiere decir, por ejemplo, crear un Consejo Económico y Social, donde están representadas, no sé, digo, determinados sectores políticos, por ejemplo, con representación parlamentaria, pero después sectores de la producción, representantes de los trabajadores, las universidades públicas, en su momento en la mesa del diálogo argentino para salir de la crisis, donde se logró un acuerdo y una especie de gobierno de unidad nacional que tuvo como presidente Eduardo Duhalde. Hubo una mesa del diálogo argentino y ahí estaban representados todos esos sectores que lo que permitieron fue acordar las principales ideas. Eso como punto número 1. Punto número 2, una emergencia alimentaria y sanitaria. Alimentaria porque hay muchas familias en Argentina que no consiguen un plato de comida por día, no lo tienen garantizado, y sanitaria porque muchas personas no pueden tener acceso a los medicamentos. Particularmente los jubilados y jubiladas que cuando cobran su jubilación tienen que elegir entre comprar un medicamento o la comida para comer la primera quincena. Y en el peor de los casos, pagar el alquiler, ¿no? Que hay jubilados que todavía están con ese problema. Ni que hablar, claro. Ni que hablar. Entonces, obviamente, después hay situaciones como la que vos decís, tremendas, del alquiler, del transporte público, muchas situaciones muy delicadas. Después, el otro punto que plantea Roberto Labaña es unificar posición frente al Fondo Monetario. Nosotros no podemos seguir manejándonos con el Fondo Monetario en los términos del vínculo que creó este gobierno de Macri con el Fondo Monetario. Es absolutamente irresponsable y muy poco profesional para un país manejarse de ese modo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esos son algunos de los puntos que creemos que son quizás los más importantes. Sin duda, los más salientes. ¿Vamos a la primera pausa? Dale. Llegó el momento de la Hacienda calidad en carnes, carnicería, roticería, pollos, cerdos, embutidos. La Hacienda está con la roticería también en Mendoza 1789, el teléfono es 440-09-528 y también en Alén 1577-447-0899, la Hacienda calidad en carnes. No sé por qué. Hace tiempo que no ando por ahí. Pero bueno, después tiene que venir, venga. Invíteme, voy con todo gusto. Aparte tengo justo el invitado de hoy es una persona muy carnívora. No es apto para veganos este tramo porque vamos a discutir mucho. Usted está invitado. Bueno, le agradezco, usted es muy amable. ¿Continuamos hoy con Enrique? Continuamos. Escuchaba el otro día un representante de los jubilados que decía, a nosotros nos tienen como que nos mantienen los familiares, porque con 12.000 y pico que es la jubilación mínima, y ahora el sueldo mínimo es 14.000 y pico, pero una canasta de un jubilado es 37.000. Y aparte, pesos. Al no estar sindicalizados, tienen que agruparse con esa edad, que tienen que estar haciendo otra cosa para salir a pelear por derecho, ¿no? Es tremendo. Vos recién hablabas del tema de los jubilados, es un tema realmente como que están ahí, los tienen tirado al costado, ¿no? Lo usaron, Macri lo usó en las últimas elecciones, hay que decirlo, ¿no? Porque muchos jubilados lo han votado. Sin duda. Muchos jubilados lo han votado. Muchos trabajadores también. En eso ha sido amplio porque ha sacado muchos votos. No, seguro, si saca el 50 y pico por ciento. Claro, sin duda. En general es muy triste que una sociedad no pueda dar una respuesta a sus mayores, ¿no? A sus abuelos y a sus abuelas que en blanco o en negro han trabajado toda la vida y que merecen tener obviamente una vejez digna, digamos, ¿no? Y transitar ese tiempo de su vida de manera digna, como también los chicos que
que son los que menos herramientas tienen como para poder defenderse. Los dos extremos son, Los dos obviamente, extremos. obviamente. Por eso nosotros también proponemos un sistema federal de cuidado que contemple en determinadas situaciones a las mujeres, en lo que tiene que ver con la violencia de género, pero la primera infancia y a nuestros abuelos particularmente, ¿no? Porque son sectores de la sociedad que por diferentes motivos, como decís vos, son desatendidos permanentemente y donde no se garantizan sus mínimos derechos. Claro, se los tiene como que los hijos, los familiares lo van a contener, pero ¿con qué necesidad tiene que estar esa persona que laburó toda su vida, como dice Enrique, en negro o en blanco? Trabajó, pero el tema es que vamos a darle una limosna y total los hijos, los parientes lo van a cuidar. De ayudarlo. Seguro. Volviendo al tema de la diputación, ¿no? De esa discusión que hay que dar, digamos, en un parlamento a nivel nacional, lo marcas bien vos por ahí en los spots de campaña, que decís quiero ser la voz de Santa Fe, ¿no? ¿Notás que en este tiempo siempre se han dado las discusiones por ahí más importantes y más cálidas en torno a las luchas nacionales que provinciales? Digamos, o aquellos que tenían que representarnos acá daban otro tipo de discusiones y no tanto a nivel Santa Fe. Mirá, el nombre de nuestro espacio político, que se llama Consenso Federal, no es, digamos, antojadizo. Tiene que ver con una cuestión de que entendemos que los dos principales elementos que necesita la Argentina para salir adelante es el consenso verdaderamente y obviamente una visión federal. Si no hay una mirada federal del país, no vamos a encontrar tampoco respuesta para los problemas que yo mencionaba estructurales en el bloque anterior. ¿Por qué te digo esto? Porque toda la riqueza de la Argentina queda concentrada en la ciudad de Buenos Aires. Este es un tema viejo, ¿no? También, pero claro. Lo cierto es que hay leyes para justamente garantizar una mirada federal y una distribución de la riqueza de manera equitativa en el país. Y lo cierto es que eso se viene violando sistemáticamente. La acá provincia, lo hemos vivido con las coparticipaciones, ¿no? bueno, la provincia de Santa Fe, para nosotros, y un dato de la realidad, es estratégica para poner en marcha, en funcionamiento, la economía y la producción de la Argentina. Entonces, por nuestros puertos sale casi el 85% de lo que producimos y exportamos. Y demás está decirles que damos un montón de dinero de lo producido en Santa Fe. Te doy un solo ejemplo en materia de impuesto a las exportaciones, 90.000 millones de pesos por año. De eso no vuelve un centavo a nuestra provincia. Veamos el estado de las rutas nacionales. Bueno, hoy en nuestra ciudad de Rosario, no terminaron de arreglar el Monumento Nacional a la Bandera, que era una obra que no llegaba a los 200 millones de pesos. 90.000 millones de pesos por año en concepto de un solo impuesto le damos al gobierno nacional. Las rutas nacionales, como les decía, no ha habido una sola obra de infraestructura importante en la provincia de Santa Fe, como corresponde, porque somos argentinos y argentinas también, entonces queremos ir al Congreso Nacional, lógicamente, a debatir y a pelear por el federalismo, en particular por el de la provincia de Santa Fe, porque es el pueblo santafesino quien nos vota a nosotros. Queda claro. Bueno, el tema es tener representación. Hoy por hoy, ¿cuántos son? 19 los diputados nacionales. Yo quisiera que me digan el nombre. Muchos me pongo en la calle y le pregunto, che, ¿me decís el nombre de algún diputado nacional que represente Santa Fe? Porque se van de acá y no lo ves nunca más. Yo quisiera que me digan Cambiemos en ese momento, ahora Juntos por el Cambio, los que hace 2 años atrás. No, muchos por ahí ganaron. empiezan, como se vuelven a reciclar en las elecciones, digamos, ¿no? En esto de volver a ser candidato, ahí aparece el nombre de actual diputado provincial o nacional, y ahí te das cuenta que estaban ejerciendo. No, digamos, pero eso. digo, hay 2 que encabezaron la lista de Cambiemos que vivían en Buenos Aires, no vivían en Santa Fe, perdón, no vivían en Santa Fe. Sí. Y vinieron, hicieron campaña y se fueron allá y se olvidaron. Uno de ellos es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es la que tendría que ver la forma de que los números también le dieran para Santa Fe, que defienda Santa Fe, ¿no? Si tiene su residencia en Buenos Aires. Yo creo que vamos a tener que tener una estrategia, al menos yo lo voy a proponer así, de acuerdo también entre los 19 diputados nacionales de la provincia, para por lo menos ponernos de acuerdo, no sé, en 5 ejes, pero que podamos trabajarlos en conjunto para la provincia de Santa Fe, porque
el destrato de los gobiernos nacionales hacia nuestra provincia, tanto el gobierno nacional actual como el anterior, la verdad es, digamos, es muy poco inteligente incluso por parte de los gobiernos nacionales. Y por parte también de los representantes de los diputados, porque son 19 diputados. Bueno, vos fijate que en la presentación del presupuesto de este año, para el año que viene, del 2020, no hay un solo peso en materia de subsidios al transporte público para el interior del país. Mientras que uno de los componentes por los cuales se forma el subsidio es el impuesto al combustible que pagamos todos los argentinos y argentinas. Y sin embargo sí hay subsidios para la capital federal y para el área metropolitana de Buenos Aires. Sin duda, sin duda. Última tanda. Bárbaro. Y bueno, y ahora sí llegó el momento de la galette. Lo tengo acá al lado mío, a la cajita, sí, con todas esas facturitas que ya me están matando. Bueno, la galette, mucho más que una panadería, es sinónimo de alimentación saludable. La galette, Juan Manuel de Rosas, esquina Montevideo. La galette, mucho más que una panadería. Ahí está, hemos cumplido con todos. Sí. Así que bueno, un gran saludo a la gente de la galette también. Queda poco, Enrique, quedan pocos días. Te preguntaba si estabas cansado, si bien sos una persona que viene trotando hace tiempo, esto ya que es a nivel Diputación Nacional, un territorio por ahí también a conocer, ¿no? En tu carrera, ¿cuál es la recepción que han tenido? ¿Ha costado, digamos, introducir el programa de consenso federal, esto que hablábamos antes, ¿no? Que da la impresión de que es una disputa clara entre dos fuerzas, ¿no? A ver, obviamente que hemos recorrido todo el territorio de la provincia de Santa Fe, somos una provincia que sinceramente es una provincia de las más interesantes, ¿no? Por la diversidad que hay en todos los rubros, pero fundamentalmente tiene que ver con la situación de pobreza, el desempleo, la presión que están teniendo la pequeña y mediana empresa, que es la que más mano de obra genera, y donde obviamente sus dueños las mantienen abiertas porque son empresas familiares o porque tienen un vínculo casi familiar con sus trabajadores, ¿no? Pero esa es la situación de la producción en nuestra provincia. Y creemos que eso es algo que hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Porque, como dice Labaña, alentar la producción por un lado y también fomentar el consumo, pero de manera paralela volver a devolverle el poder adquisitivo al sueldo de los trabajadores es una cuestión absolutamente necesaria. Creo que, como lo que ustedes plantean, la cuestión vinculada a las tarifas, por ejemplo en los clubes de barrio, los alquileres, hemos tenido reuniones con muchas familias, por ejemplo, que otra cosa inexplicable en nuestro país, que tomaron los créditos UBA tremendo, y que obviamente es un delirio lo que tienen que pagar y donde nadie les da una respuesta. Digamos, Argentina está dentro, Santa Fe está dentro del marco de la situación argentina, claro. Y lo que nosotros queremos hacer es obviamente ir a la Cámara de Diputados de la Nación a representar los intereses particularmente de la provincia de Santa Fe. Por eso la recorremos y obviamente la vamos a seguir recorriendo. Vos decís los créditos UBA, yo me acordaba de la 1050. Hay gente joven que no se va a acordar, la época de la dictadura de Martínez de Oz, cuando salió la 1050. Si uno recuerda eso, gente mayor se lo va a recordar, se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo, la indexación por el costo de vida que había, se hizo exponencial y la gente, hasta alguna perdió la casa. Sí. Bueno, en el sur había un estudio de abogados que se quedó con muchas propiedades de esas, ¿no? Eso es lo que dicen. Bueno, eso es lo que dicen. Era abogados exitosos. Bueno. ¿Cómo le gusta a usted? Y bueno. Nos faltan 3 minutos para la polémica, si no la hubiéramos dado. Pero bueno, ¿por qué tiene que votar la gente a Roberto Labaña y a Enrique Esteves? Una pregunta que la puede hacer cualquiera, hasta mi hijo nosotros, Juancito, que nos está visitando. Pero bueno, para ir cerrando, Enrique. Le pedimos a la gente que nos acompañe con su voto. Creemos que Labaña, como te decía hace un momento, es una alternativa superadora a esta grieta entre el macrismo y el kirchnerismo.
Lavagna es una persona que estuvo a cargo de la economía de nuestro país en momentos también de crisis económica, social e institucional, y ha logrado también discutir, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, pero desde la óptica y en defensa de los sectores productivos, de los trabajadores, de la parte de la sociedad que peor la está pasando, ¿no? Y creemos que la única forma de hacer eso es generando ámbitos de consenso, volviendo la confianza y concretando acuerdos, que es algo que hizo Lavagna en su momento para salir de la crisis del 2001 y que lo va a volver a hacer. Y nuestra lista de diputados nacionales, un poco por lo que planteaba anteriormente, necesitamos representantes en la Cámara de Diputados que levanten la voz para defender los derechos de nuestra provincia. Y la realidad es que entendemos, como también lo decía hace un momento, que Santa Fe es estratégica para poner en marcha la economía y la producción de nuestro país. Y también creemos que hay que defender todo lo que hicimos en la provincia de Santa Fe en todos estos años. Todos esos objetivos creemos que los podemos cumplir y necesitamos también, como decía anteriormente, en esta dificultad de la famosa grieta, proponerle a los argentinos y argentinas una propuesta algo diferente, con seriedad, con honestidad, que para nosotros es muy importante y que proponga mesura en un momento tan difícil para nuestro país. ¿Quién te acompaña? Bien. Porque muchas veces se nombra a la cabeza de lista, pero ¿quién te acompaña en la lista? Bueno, nuestra lista está conformada por el Partido Socialista, por la Unión Cívica Radical, que está Carolina Piedrabuena, que va en segundo término, que es de la ciudad de Santa Fe, Marilena Grande del Partido GEN, Florencia Barcarolo del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Báez de Libres del Sur, que son los partidos que conformamos el Consenso Federal en la provincia de Santa Fe. Bien. Bueno, Muy bien. ahí está. Llegamos, ¿eh? Sí, llegamos. Llegó más que todo. Pero bueno, gracias Enrique por el tiempo. A ustedes. Y queda poco tiempito, así que seguramente gracias por la invitación. las últimas mechas para quemar en estos días previos a las elecciones. Bueno, Juan, nos vamos. Nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta el miércoles. Gracias por estar.